Gloria al Señor, aleluya. Adoramos el nombre del Señor. Amados, Dios me los bendiga. Reciban bendiciones grandes de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Reciban un saludo y un abrazo también de parte de la familia pastoral. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, verso 4. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Sabemos que tu palabra ya es bendita. Padre, toma control de todo lo que salga de mi boca, porque quiero ser de edificación para tu pueblo, Señor. Dirige mis palabras y mis pensamientos según tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, bendito Dios. Amén. Quiero hablar en esta hora bajo el tema Dios está hablando. Amén. Todos los que somos padres, los que tenemos ese privilegio grande de ser padres, tratamos de enseñarle a nuestros hijos desde temprana edad ese código de honra, de obediencia, amén, hacia nosotros los padres. Que cada vez que nosotros les hablemos, ellos nos contesten con respeto y obedezcan a lo que nosotros estamos llamándoles o estamos ordenándoles, amén. Y eso es lindo, enseñarle a nuestros hijos la obediencia y la honra y decirles que esto está en la palabra del Señor y recordarles la palabra del Señor donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra sean largos y sean buenos, amén. Eso es bueno, gloria al Señor. Pero, amado, ya cuando nosotros no solamente somos padres de familia, sino que también somos hijos de Dios, ya ese código de honra y ese código de obediencia nos corresponde a nosotros también. ¿Qué hacemos tú y yo cuando escuchamos la voz del Señor? ¿Qué hacemos cuando Dios nos está llamando? ¿Qué hacemos cuando sabemos que tenemos que obedecer? Hay cosas que el Señor nos manda, nos ordena y no son fáciles de obedecer, pero sin embargo sabemos que la desobediencia trae maldición a nuestras vidas. Por eso es importante nosotros tener ese discernimiento para nosotros saber cuando Dios nos está hablando, para nosotros hacer cambios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser o en todo lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Y esta palabra del Señor es algo tremendo, ¿verdad? De cómo el Señor le habló a Samuel. Y este versículo que nosotros leímos fue el verso 4, pero en el verso 5 dice que él fue a Elí y le dijo: heme aquí. Fue a Elí al que le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y así fue. La segunda vez fue lo mismo y la tercera vez que él escuchó esa voz fue lo mismo. Pero en la tercera vez Elí le dijo: otra vez que tú vuelvas a escuchar esa misma voz, lo que tú vas a hacer es decir: habla, porque tu siervo oye. Elí se dio cuenta que era el Señor el que le estaba llamando a Samuel directamente. Amén. Pero hay algo aquí tremendo en el verso 7 que dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Eso es tremendo. Si nosotros recordamos un poquito atrás la vida de Samuel, sabemos que Ana lo llevó al templo y lo dejó ahí como una promesa que ella le había hecho al Señor si le daba un hijo varón. Amén. Entonces, Samuel tenía tiempo estando ahí en el templo escuchando enseñanza. Samuel ya tenía, pero no se había llegado el momento de conocer la voz del Señor, del llamado del Señor. Amén.
Amado, no es lo mismo creer en Dios, escuchar de los milagros que Dios ha hecho, a tener una íntima comunión con el Señor, a saber cómo Dios obra, experimentar su mano de poder, experimentar los milagros que Dios hace. No es lo mismo. Nosotros podemos escuchar cómo la gente sana, nosotros podemos escuchar cómo la gente está cambiando su forma de vivir, su forma de ser por medio del cambio que Dios está haciendo en sus vidas. Pero es momento de experimentarlo nosotros también. Es momento de que tú que estás escuchando este video experimentes el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Amén. Dice la palabra del Señor, amén, que fueron varias veces las que Samuel escuchó su voz. Sabemos que Samuel, a partir de este momento, fue un profeta entregado al Señor, pero él no había tenido esa comunicación directa de Dios con Samuel. Y esto que sucedió aquí fue algo tremendo, amén, porque fue el despertar, fue el comienzo de algo diferente, fue el comienzo de una vida de Samuel diferente. Ya no era el mismo niño que solamente escuchaba del Señor, ya no era ese niño que no había tenido experiencia, ya era un adolescente, ya era un joven que estaba escuchando la voz del Señor para ser de bendición para otras personas. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor nos hable? ¿Cuántos de nosotros anhelamos una respuesta? Sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros cuando escuchamos la voz de Dios? A veces queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas, queremos que Dios conteste, queremos que Dios tenga para nosotros las bendiciones sobrenaturales en todo momento, pero no nos gusta obedecer, no nos gusta hacer caso cuando Dios nos está llamando. Y no me estoy refiriendo solamente al pueblo de Dios, me estoy refiriendo al mundo entero. Lo que está pasando a nuestro alrededor es un llamado de Dios. Dios está hablando, Dios está estremeciendo o dejando que el mundo se estremezca, porque Dios nos está hablando al arrepentimiento, Dios nos está llamando a la salvación, Dios nos está llamando a que nuestras vestiduras estén listas, estén preparadas, porque ya esto está por terminarse. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace la gente? Da la vuelta y se va. Hace, ay, bueno, de algo me he de morir. Hay gente que dice, ay, bueno, todo tiene un principio y un final. Sí, pero ¿cuál es tu final? Sí, pero ¿a dónde es que después de lo que tú estás viviendo ahora, a dónde es que tu alma va a estar reposando? Eso es de lo que nosotros tenemos que poner atención. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor están pasando por algo. Dios le está hablando al mundo entero. Dios le está hablando a sus hijos. Dios le está hablando a la creación. Amén. Que no se quede solamente en creación de Dios, sino que pasemos a ser hijos de Dios. Que abramos nuestro corazón. Entreguemos nuestra vida al Señor. Dejemos que Dios tome control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Si aún no has conocido la voz del Señor, si aún has estado confundido, di, Señor, dame esa sensibilidad en mi oído espiritual para saber cuando tú me estás llamando. Hay cosas que muchas veces no las vamos a entender, hay cosas que de pronto no vamos a saber cómo actuar, a saber qué cosas nosotros vamos a hacer, pero cuando nosotros obedecemos al Señor, Dios nos da todas las herramientas, Dios nos da la sabiduría. El Señor dice, abre tu boca, yo la voy a llenar. Si no sabes, probablemente a veces decimos, es que yo no sé predicar, es que yo no sé hablar de la palabra del Señor. Si tú hablas, si tú dices Cristo te ama a alguien que no conoce, tú estás hablando de la palabra del Señor. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos sensibles a su llamado, seamos sensibles a su voz. Samuel tuvo que escuchar 3 veces que le estaban hablando. Amén. Y la palabra es clara. ¿Por qué? Porque dice que Samuel no sabía. Samuel no había escuchado la voz del Señor. No entendía. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, que sí ya hemos escuchado, que sí sabemos cómo Dios habla, que sabemos cómo Dios responde, es a nosotros también a quien Dios nos hace el llamado y nos dice, ¿estás obedeciendo lo que yo te estoy diciendo?
¿Estás poniendo atención a lo que yo te estoy diciendo? Porque yo estoy hablando, y no solamente a ciertas personas. Dios nos está hablando a todos por igual. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas de las cuales tenemos que renunciar. Hay cosas que tenemos que añadir a nuestra vida espiritual para poder ser mejores delante del Señor. La palabra de Dios aquí es bien clara. La cuarta vez que el Señor le habló a Samuel y Samuel entendió que era la voz de Dios la que le estaba hablando, a partir de ese momento Dios cambió la vida de Samuel y Samuel comenzó a ser un profeta, y a partir de ese momento Dios le dio profecía a Samuel para Elí. Le dio una palabra. Dios comenzó a usar la vida de Samuel a partir de que Samuel entendió que era su voz, a partir de que Samuel tuvo esa conexión con el Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo tengamos una comunicación genuina, que ese hilo que nos conecta con el Señor cada vez sea más fuerte, más duradero. Amén. Dios contesta de muchas maneras, amén. Dios nos hace sentir que Él está con nosotros en todo momento, amén, pero tenemos que ser obedientes, amén. La voz del Señor la podemos escuchar de muchas maneras la podemos escuchar. A veces no solamente tiene que ser una voz audible, a veces es cuando nosotros necesitamos del Señor, Dios nos habla. Amén, como cuando Elías, amén, estaba en medio de ese lugar con todos los profetas de Baal. Dice la palabra del Señor que Elías les quería hacer entender que solamente había un Dios al cual tenían que adorar, y la gente estaba perturbada metiendo otros dioses, y el Señor respaldó, el Señor le habló, el Señor le contestó a Elías por medio de ese fuego que mandó del cielo y consumió el holocausto. Esa fue una manera de hablarle y de decirle a Elías: no te preocupes, yo estoy contigo, yo te defiendo, yo te respaldo en las cosas que tú estás haciendo, porque las estás haciendo de acuerdo a mi voluntad. Amén. Dios habla de muchas maneras. Cuando Gedeón tenía que enfrentarse a sus enemigos, él le puso señal al Señor para decirme: Señor, respóndeme. Señor, yo quiero saber que tú estás conmigo, que lo que voy a hacer es tu voluntad, que a lo que yo me voy a enfrentar, tú estás apoyándome. Y el Señor le contestó las señales, amén, de ese vellón, de esa lana que él puso a la intemperie. Las señales se las contestó. Fue una manera de decirle: Gedeón, vas para adelante, yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, yo soy el que te va a dar la victoria en la batalla en la que tú te vas a enfrentar. Amén. ¿Quieres tener la respuesta, o queremos tener la respuesta a lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor? Necesitamos poner más atención entonces a lo que Dios nos está llamando. Necesitamos estar más conectados con el Señor en todo momento. Amados, esto yo se los cuento como un testimonio, amén, parte de mi vida. Cuando el Señor nos llamó al pastorado, a mi esposo y a mí, para mí fue el momento más difícil, porque humanamente no me sentía capaz. Humanamente yo decía: Señor, pero si hay más gente capacitada, si hay más gente con más estudios teológicos, si hay más gente que te ha servido durante más tiempo, Padre, pon tu mirada en ellos. Nosotros no estamos preparados. Pero no es el tiempo que tú tengas en el Evangelio, no es el tiempo, o no son todos los estudios teológicos que tú tengas, los estudios universitarios. Es porque Dios ha puesto algo especial en ti. Y eso nosotros lo entendimos. Yo recuerdo que cuando nuestro Padre espiritual nos dijo: ok, mis hijos, ya la obra se va a abrir. Y nosotros comenzamos a temblar literalmente, y le pregunté: bueno, ¿y cuánto va a faltar? Y me dijo: en 15 días se abre la obra. Yo dije: bendito sea el Creador. 15 días. Yo dije: wow, pero para todo lo que a nosotros nos falta aprender, 15 días es demasiado poco. Es tan poquito el tiempo que yo siento que no estoy lista.
Cuando nosotros llegamos a casa y comenzamos a asimilar todo el cambio que iba a ser, amados, nosotros lloramos delante de la presencia del Señor porque nosotros no entendíamos cómo nosotros íbamos a hacer, qué era lo que iba a pasar. Íbamos a una ciudad donde no conocíamos, donde el único lugar que conocíamos era donde estaba el local de la iglesia, donde las únicas personas que nosotros conocíamos era el matrimonio que iba con nosotros a apoyarnos y parte de mi familia, pero en sí el lugar era totalmente desconocido para nosotros. Y doblamos rodillas y le dijimos: Señor, si es tu voluntad que nosotros estemos en ese lugar y este es el tiempo en el que nosotros vamos a pastorear y vamos a estar al frente de un pueblo tuyo, Señor, tú nos vas a respaldar, tú nos vas a dar la sabiduría, nos vas a dar el entendimiento, pero sobre todo, Padre amado, tu respaldo, Señor. Queremos sentir tu presencia, porque como dijo tu siervo, si tú no vas con nosotros, Señor, ¿a dónde podemos llegar? Amados, es cuestión de disponibilidad, es cuestión de obediencia, que lo demás el Señor lo va a hacer. Dios muchas veces pone cosas difíciles frente a nosotros para que las llevemos a cabo, no tanto para ver qué tan bueno tú eres para hacer las cosas, sino para probar nuestra obediencia, probar nuestro sometimiento, probar el discernimiento de nuestro oído, para que nosotros nos demos cuenta que realmente es el Señor el que nos está hablando. No importa qué tan difícil sean las cosas que vienen, si tú y yo estamos agarrados de la mano del Señor y tenemos esa sensibilidad para escuchar su voz, todo lo que nosotros emprendamos saldrá bien en el nombre de Jesús, porque somos obedientes. Dice el Señor en su palabra que a Él le agradan más la obediencia que los sacrificios. Amén. Así que, amados, Dios está hablando en este momento. Es nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad obedecer, poner atención a la voz del Señor en todo momento. Habrá cosas que no vamos a entender. A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerle. Amén. Si nosotros somos obedientes, amados, veremos la gloria del Señor. Habrán cosas imposibles que se van a presentar a nuestro frente. Amén. Pero de todas ellas Dios nos va a dar la victoria si somos obedientes. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y espero que esta palabra, amados, la atesoremos en nuestro corazón y pongamos todo de nuestra parte para seguir obedeciendo a la voz del Señor. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y espero que todos en casa podamos experimentar el abrazo y el amor de Dios en todo momento. Dios me lo bendiga.